Hola y bienvenidos a otro tutorial de Python. Mi nombre es Jesús. En esta ocasión vamos a ver lo que son los archivos. Antiguamente, en los anteriores tutoriales, hemos visto las cosas básicas sobre este lenguaje de programación. En esta ocasión vamos a ver cómo guardar archivos en los cuales nosotros podemos introducir texto y que, a pesar de que se cierre el programa, como se guardó en un fichero o en un archivo, nosotros, al correr el programa de nuevo, vamos a poder acceder a esta información. Entonces, para el caso de los archivos, se tiene que crear un objeto de tipo file. En este caso, nosotros vamos a declarar nuestro objeto de tipo file. Vamos a poner archivo, va a ser igual, y la manera de empezar a trabajar con un archivo va a ser mediante la función open. La función open va a recibir dos parámetros. El primero de ellos va a recibir el nombre que queremos que lleve nuestro archivo. En este caso vamos a poner archivo.txt. En el segundo parámetro vamos a poner viene siendo un carácter, que es el que nos va a indicar qué queremos hacer con ese archivo. Nosotros primero vamos a escribir en ese archivo. Entonces vamos a utilizar la W. Con la W nosotros estamos indicando que vamos a utilizar ese archivo para escribir dentro de él, y que en caso de que no exista, ese archivo se vaya a crear. Entonces esto ahorita lo vamos a ir guardando. Vamos a hacer una nueva carpeta en donde coloquemos el archivo. Aquí ponemos archivo.py y vamos a guardar nuestro programa. Como hemos trabajado con funciones, lo mejor sería ir incluyendo todo lo que hemos visto. Entonces, en este caso también vamos a ver las funciones. Entonces, primeramente, en este archivo tendríamos la función crear archivo. Y lo que va a hacer es crear nuestro archivo, imprimir un mensaje de que el archivo ha sido creado, y finalmente se va a cerrar nuestro archivo. Entonces, con estas tres líneas nosotros vamos a crear nuestro archivo. Después vamos a hacer una nueva función que se encargue de escribir dentro del archivo. Para escribir dentro del archivo, nosotros podemos igualmente ocupar como parámetro el carácter W, que indicaría que lo vamos a ocupar para escribir. Pero, por ejemplo, si nosotros ahorita en los primeros ejemplos metemos 10 números, cerramos el programa, lo volvemos a correr y metemos un número, ese nuevo número va a ser el único que aparezca en nuestro archivo, porque con la W estamos diciendo que sobrescriba todo lo que ya tenía. Entonces, para ir agregando texto al archivo que ya tenemos, se va a utilizar el carácter A de append o agregar. Con esto ya vamos a poder agregar cosas a nuestro archivo. Una vez que hemos dicho que se va a agregar algo al archivo, entonces vamos a poner archivo.write y le vamos a decir que escriba lo que reciba de nuestra entrada de datos. En este caso pondríamos un mensaje como: escribe el texto a recibir. Y finalmente cerramos el archivo también.
Ahora una función para leer el archivo. Nuevamente lo abrimos, archivo.txt. Para indicar que nosotros vamos a leer el archivo, ocupamos el carácter R, que sería para la palabra read. Vamos a decir que línea va a ser igual a archivo.readline. Aquí vamos a crear un ciclo, mientras que línea. Aquí tenemos dos opciones. Uno, decir que mientras línea sea diferente de vacío, empiece a, continúe leyendo nuestro archivo. La otra opción que tenemos es que compararla simplemente mientras línea, porque si la línea está, no tiene nada, entonces se considera como false, por lo tanto el while se saldría. Así que eso de diferente a vacío no es necesario. En este caso lo podemos dejar así e igual va a funcionar. Entonces aquí decimos que mientras la línea tenga algo, va a imprimir la línea. Al final de cada línea en los archivos vamos a tener un salto de línea. Si nosotros lo dejamos así, lo que va a hacer el programa es que va a dejar un salto de línea por leer el archivo más uno por el print que nosotros estamos poniendo. Entonces, para que solamente deje un salto de línea, vamos a ocupar la coma, ya que se leyó, en este caso sería la primera línea. Vamos a decir que línea va a ser de nuevo igual a archivo readline para avanzar a la siguiente línea. Entonces todo lo que vaya escrito en el archivo mediante este while nos los va a ir imprimiendo. Y finalmente vamos a cerrar nuestro archivo. Entonces ya tenemos la función de crear archivo, escribir archivo y leer archivo. Inclusive en la primera parte se podría modificar el programa para que el usuario inserte el nombre de el archivo que quiere crear, pero por este momento vamos a continuar con el programa de esta manera. Ya que declaramos las funciones, ahora vamos a hacer un menú. Vamos a decir que mientras verdadero va a imprimir opción 1, crear archivo, opción 2, escribir en el archivo. Voy a bajar un poco la pantalla porque no se ve. Opción 3, leer archivo. Y opción 4, salir. Después vamos a decir que opción va a ser igual a lo que haya puesto en este caso se puede dejar vacío o pedírselo. Escribe tu opción. Entonces en nuestra variable opción vamos a guardar el número que haya ingresado el usuario. Vamos a decir que si opción es igual a 1, entonces vamos a llamar a la función crear archivo. En otro caso, si la opción es igual a 2, vamos a decir que llama a la función escribir archivo. Si la opción es igual a 3, vamos a leer el archivo. Si opción es igual a 4, vamos a salir. Y en otro caso,
vamos a mandar un mensaje de opción no válida. Y con esto nuestro programa debería de estar funcionando. Ya podemos crear el archivo, escribir en el archivo y leer en el archivo. Entonces nos vamos a... Aquí está. Nos vamos a nuestra carpeta de archivo y vamos a correr el programa. En este caso tuvo un error. Vamos a ver de qué se trata. Abrimos la consola del CMD. Jalamos nuestro archivo de Python. Nos dice que en la línea 18 no puse correctamente la indentación. Línea 18. Sin embargo, aquí está. Entonces volvemos a entrar y ya funciona correctamente. Entonces vamos a probar nuestras opciones. Primero vamos a crear el archivo. Nos damos cuenta que nosotros al presionar crear archivo llama la función y en nuestra carpeta donde tenemos el programa está creando nuestro archivo de texto. Ahora bien, vamos a escribir en el archivo. Por ejemplo, yo voy a escribir mi nombre. Como vemos, aquí se movió de 0 kilobytes a 1 kilobyte. Si nosotros abrimos el archivo, nos damos cuenta de que ya se escribió con lo que nosotros hemos puesto en el programa. Ahora, nosotros podemos volver a escribir. Por ejemplo, hola mundo. Volvemos a abrir nuestro archivo y ya aparece. Después vamos a leer el archivo desde aquí y aquí hay un error. Bueno, no es error, pero no está dejando saltos de línea. Entonces vamos a revisarlo. Ok, y aquí al momento de escribir vamos a mandarle el salto de línea, que es lo que nos está faltando. Entonces vamos a decir que escriba dentro del archivo lo que reciba más un salto de línea. Lo guardamos. Aquí hay caracteres, bueno, para los que no han manejado otro lenguaje de programación, hay caracteres especiales que nos permiten hacer distintas cosas. En este caso, ahorita nada más por mencionar el diagonal N nos va a hacer que escriba el texto y al final de que terminó de escribir deje un salto de línea. Más adelante si tratará de ir revisando otras condiciones especiales con este tipo de caracteres. Por el momento vamos a dejarlo así, lo guardamos y vamos a abrirlo de nuevo. Entonces vamos a volver a leer el archivo. Vemos que exactamente tiene lo que le habíamos dejado. Vamos a escribir otra vez, por ejemplo, Python. Vamos a volver a escribir Java, por ejemplo, y ahora vamos a leerlo. Nos damos cuenta que ya tiene Jesús, Hola Mundo, Python y Java. Aquí lo cerramos. Vamos a borrarlo para iniciar desde cero. Lo guardamos y lo probamos de nuevo. El archivo ya está creado. Ahora sí, vamos a escribir Hola Mundo
Vamos a volver a escribir Python. Ahora sí, cuando leamos el archivo ya nos va a dejar el salto de línea que nosotros estamos marcando. En este caso vemos que ya efectivamente nos está marcando nuestro salto de línea entre Jesús, Solamundo y Python. Si nosotros nos vamos al archivo, también está dejando el salto de línea. Entonces podemos ver que nuestras funciones ya sirven. Ahora, lo que les comentaba casi al inicio del video, ¿qué pasa si nosotros indicamos que vamos a escribir con la W y no con el carácter A? Entonces, para que se vea el ejemplo, lo guardamos. Y si yo digo que quiero escribir en el archivo, no sé, azul, cuando yo lo lea solamente aparece azul. Si nosotros abrimos el archivo, solamente está azul. ¿Esto por qué es? Porque, como les mencioné, con la W estamos indicando que se va a sobreescribir todo el archivo. Entonces, la palabra Jesús, la frase Solamundo y la palabra Python se borran automáticamente cuando nosotros colocamos la W. Es por eso que si nosotros queremos ir agregando cosas, se utiliza con el carácter A en el paso de parámetros. Además de la W, la A y la R, también nosotros contamos con otros caracteres que podemos usar para el paso de parámetros. En este caso también nosotros podemos contar con el símbolo de más, con el cual nosotros indicamos que vamos a ocupar tanto lectura como escritura al mismo tiempo. Pero ahorita, como lo estamos manejando mediante funciones y cada función se encarga de hacer algo, pues no es necesario realizar un programa así. Y bueno, ya con esto se terminaría de ver lo que es la manipulación básica de los archivos. Espero que este tutorial les sirva para que se pueda agregar a los conocimientos que ya llevamos de Python. Y bueno, nos vemos en el siguiente tutorial.